Mi suegra me ordenó cocinar de madrugada para 30 personas. Mi marido exigía la perfección esta vez. Sonreí y acepté, pero a primera hora de la mañana huí al aeropuerto, dejando una cocina vacía para parientes hambrientos. Antes de que comience la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué ciudad sois y qué estáis haciendo mientras leéis esto. ¿Barriendo, fregando o tumbados en el sofá? Vamos, empecemos la historia. Aquella tarde en Mirasierra, Madrid, el cielo parecía mucho más bajo de lo habitual. Unas nubes grises y espesas colgaban perezosas, como si estuvieran a punto de descargar en cualquier momento el peso del agua que contenían. El aire frío, típico de la sierra, ya no solo rozaba la piel, sino que calaba hasta la médula. Una fina niebla comenzó a descender lentamente entre los pinos altos, envolviendo la exclusiva urbanización en un silencio húmedo. En una de las lujosas viviendas que se erigían majestuosas en la ladera, un chalet de diseño moderno se alzaba imponente. La combinación de piedra robusta y enormes ventanales del suelo al techo debería haber transmitido una sensación de calidez y apertura. Pero para Elena, aquella casa no era más que una jaula de oro, fría y rígida. Elena acababa de dejar la mopa en un rincón del lavadero. Su respiración aún estaba algo agitada. Se secó el sudor frío que le perlaba la sien con el dorso de la mano. Desde el amanecer, había estado luchando contra el polvo y la suciedad en aquella casa de 500 cuadrados metros. No había asistenta del hogar. Era una regla no escrita en esa casa. Desde que se casó con Javier hacía 3 años, su suegra, doña Isabel, siempre argumentaba que una buena esposa debía tener el control total de su hogar, y eso significaba hacerlo todo ella misma, con sus propias manos. Elena se miró en el reflejo del gran ventanal del salón. Su pelo, normalmente bien peinado, estaba ahora recogido en un moño deshecho, con algunos mechones rebeldes pegados a su cuello húmedo. Tenía el rostro pálido. Unas tenues ojeras se adivinaban bajo sus ojos. Solo tenía 27 años, pero a veces sentía que su energía había sido absorbida por completo, como si fuera una mujer de mediana edad. Caminó lentamente hacia el salón principal. El suelo de mármol blanco veteado de gris, importado directamente de Italia, se sentía como un bloque de hielo bajo sus pies descalzos. Acababa de terminar de abrillantarlo. Esperaba que, al menos por hoy, no hubiera ningún comentario mordaz. El sonido del motor de un coche se oyó al entrar en el patio de adoquines. A Elena se le encogió el corazón. Era el sonido del Mercedes de su suegra. El ritmo de su corazón, que empezaba a calmarse, volvió a acelerarse. No por entusiasmo, sino por una forma de ansiedad ya condicionada. Elena se apresuró a arreglarse un poco la ropa. Respiró hondo para calmar los nervios y se dirigió a la puerta principal. Tenía que recibir a la matriarca antes de que ella tocara el timbre. La gran puerta de madera se abrió justo cuando doña Isabel iba a levantar la mano. La mujer, de casi 60 años, estaba allí de pie, impecable como siempre. Su pelo, cardado a la perfección, no se movía ni un milímetro a pesar del viento que soplaba en la sierra. Llevaba un traje de chaqueta de un diseñador conocido, de un color rojo burdeos que envolvía su cuerpo todavía esbelto. Un bolso de marca colgaba de su brazo izquierdo. «Buenas tardes, Isabel», saludó Elena, tratando de esbozar su mejor sonrisa, aunque sentía los labios rígidos. Se acercó para darle los 2 besos de rigor, percibiendo el aroma de un perfume caro. Doña Isabel apenas murmuró un buenas tardes. Sin mirar a su nuera a la cara, entró en la casa. Sus ojos afilados, acentuados por un delineador puntiagudo, escanearon inmediatamente la habitación como un radar en busca de fallos. Elena caminaba detrás de ella, manteniendo una distancia de seguridad de 2 pasos, como una ayudante lista para recibir órdenes. Doña Isabel se detuvo justo en el centro del salón, bajo la enorme lámpara de araña de cristal. Paseó la mirada a su alrededor. Luego, sus ojos se posaron en el suelo de mármol bajo sus pies. Frotó ligeramente la punta de su tacón contra el suelo, creando un chirrido agudo en la silenciosa estancia. «¿Acabas de fregar, Elena?», preguntó. Su voz no era alta, su tono era plano, pero contenía una agudeza capaz de destrozar la confianza de Elena. «Sí, Isabel, acabo de terminar», respondió Elena rápidamente, retorciéndose las manos frente al estómago. Doña Isabel chasqueó la lengua, negando levemente con la cabeza. «La próxima vez, asegúrate de que la mopa esté completamente limpia antes de volver a usarla. Mira esto», señaló una mancha casi invisible cerca de la pata de un sofá. Una mancha que probablemente solo se vería si alguien se agachara con una lupa. Todavía hay una sombra de una gota de agua. Un mármol como este, si no se cuida adecuadamente, parece barato, querida. Javier pagó una fortuna por él. Elena tragó saliva, sintiendo un sabor amargo. Quería defenderse. Decir que había enjuagado la mopa 5 veces.
que casi se había partido la espalda agachándose para asegurarse de que cada centímetro del suelo estuviera impoluto. Pero sabía que era inútil. Cualquier defensa ante doña Isabel solo sería considerada una insubordinación. «Lo siento, Isabel. Ahora mismo lo arreglo», dijo en voz baja, agachando la cabeza. Doña Isabel no respondió a la disculpa. Se dirigió al gran sofá de cuero y se dejó caer en él. Dejó su bolso sobre la mesa de centro de cristal. «Prepárame una infusión, Elena. No muy dulce. Con un poco de miel. Hace mucho frío fuera. Creo que voy a coger un resfriado». «Claro, Isabel. En un momento». Elena se apresuró a ir a la cocina. La cocina de esa casa era preciosa, como sacada de una revista de decoración. Muebles de madera maciza oscura, encimera de granito negro y electrodomésticos de última generación perfectamente integrados. Pero para Elena no era un lugar para la creatividad, sino un campo de batalla donde debía cumplir los elevadísimos estándares culinarios de doña Isabel. Preparó la infusión con movimientos rápidos y eficientes, asegurándose de que la cantidad de miel fuera precisa, tal como se le había pedido. Cuando regresó al salón con una bandeja y la taza humeante, doña Isabel se estaba masajeando las sienes. Elena colocó la taza frente a su suegra con cuidado, temerosa de hacer el más mínimo ruido. «Aquí tienes». Doña Isabel sorbió un poco y asintió levemente. No hubo un gracias. «Siéntate un momento, Elena. Quiero hablar contigo». Elena se sentó en el sillón individual frente a su suegra. Tenía un mal presentimiento. La frase «quiero hablar contigo» rara vez presagiaba buenas noticias. Normalmente era el comienzo de una larga lista de instrucciones o una crítica velada. Doña Isabel volvió a dejar la taza. Su rostro se puso serio, la misma expresión que solía usar cuando presidía las reuniones de su fundación benéfica. «Verás, Elena, sabes que tu tía Carmen y su familia acaban de volver de un crucero por el Mediterráneo, y tu tío Carlos está casualmente en Madrid por negocios. He pensado que hace mucho que no nos reunimos toda la familia al completo». Elena asintió lentamente, sin entender todavía a dónde quería llegar, aunque su mal presentimiento se intensificaba. «Así que», continuó doña Isabel, «he decidido organizar una comida familiar para celebrar el regreso de tía Carmen aquí, en esta casa». Elena se quedó en silencio. Una comida familiar. Eso significaba que vendrían al menos 30 personas. Significaba una multitud de tías criticonas, primos ruidosos y tíos exigentes. «Ah, qué bien, Isabel. ¿Para cuándo sería?» «Para que pueda empezar a prepararlo todo», preguntó Elena, intentando sonar entusiasmada mientras su cerebro ya calculaba la carga de trabajo. Normalmente, para un evento de esa magnitud, necesitaba al menos una semana de preparación, desde comprar los ingredientes, preparar las bases de los guisos, hasta limpiar la vajilla que rara vez se usaba. Doña Isabel miró a Elena directamente a los ojos. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mañana, Elena». El mundo de Elena pareció detenerse por un segundo. Estaba segura de haber oído mal. El sonido de la lluvia que empezaba a caer fuera de repente sonaba muy lejano. «¿Perdón, Isabel? ¿Mañana?», tartamudeó Elena, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «Sí, mañana. ¿Acaso tienes algún inconveniente?» El tono de doña Isabel se elevó ligeramente. Había un matiz de desafío en él. «Solo pueden mañana». «Pasado mañana, tía Carmen tiene que ir a Barcelona. No podemos posponerlo. Además, tú estás en casa todo el día. No tienes otra cosa que hacer más que ocuparte de esta casa. No debería ser un problema que sea de repente, ¿verdad?» Aquellas palabras golpearon a Elena en el pecho. «No tienes otra cosa que hacer». Como si mantener una casa tan grande en un estado digno de un hotel de 5 estrellas cada día no fuera un trabajo. Como si su agotamiento no fuera real. «No. No es un inconveniente, Isabel», intentó estabilizar su voz temblorosa. «Pero es muy precipitado. Para 30 personas. La compra. La cocina. Me temo que no me dará tiempo si estoy sola». Doña Isabel agitó la mano con un gesto de desdén. «Ah, siempre tan pesimista. Ni siquiera lo has intentado y ya dices que no puedes. Precisamente por eso te lo digo ahora, para que te vayas preparando. Cuando vuelva Javier, puedes pedirle que te lleve al supermercado. Puedes ir adelantando cosas esta noche y mañana empezar de madrugada». Doña Isabel se levantó, alisándose una chaqueta que en realidad no tenía arrugas. «No quiero excusas. Mañana a las 2 de la tarde tiene que estar todo listo. La casa impecable, la comida servida en la mesa del comedor. No me dejes en ridículo delante de la familia. ¿Recuerdas la paella de la Navidad pasada? Estaba salada. Tía Carmen estuvo meses comentándolo». Aquel mal recuerdo volvió a atormentar a Elena. Aquel día no se encontraba bien,
Tenía la boca pastosa y se le fue la mano con la sal. Pero a nadie le importó su estado. Lo único que recordaban era el sabor salado. Sí, Isabel. Lo recuerdo, respondió en voz baja. Bien, que te sirva de lección. Esta vez todo tiene que ser perfecto, Elena. Perfecto. Voy a descansar un rato en la habitación de invitados. No me molestes a no ser que sea algo muy importante. Doña Isabel se marchó hacia la habitación de invitados de la planta baja, dejando a Elena paralizada en el sofá. Fuera, la lluvia arreciaba sobre Madrid. El aire frío se colaba por las rendijas de las ventanas, helando el corazón ya entumecido de Elena. Miró fijamente hacia la cocina oscura. Mañana esa cocina sería su prisión, y estaría sola en ella. El cielo exterior ya estaba completamente oscuro. La llovizna de la tarde se había convertido en una lluvia intensa y constante, creando una cortina de agua que envolvía el chalet de diseño. El retumbar de un trueno lejano se oía de vez en cuando, mezclándose con el croar de las ranas en el estanque del jardín. Elena estaba sentada en una silla de respaldo alto y rígido en el comedor. El comedor estaba conectado directamente con el salón, separado solo por un panel de madera tallada. Una larga y pesada mesa de madera maciza dominaba la estancia. Sobre ella, una lámpara de estilo industrial proyectaba una luz amarillenta y tenue que debería haber creado un ambiente cálido para la cena familiar. Pero esa noche, la luz parecía lúgubre. Frente a Elena estaba sentado Javier, su marido. El hombre con el que se había casado hacía 3 años acababa de llegar de la oficina hacía media hora. Todavía llevaba la camisa de trabajo azul claro, con las mangas arremangadas hasta los codos. La corbata estaba aflojada. Desde que llegó, Javier apenas había hablado. Saludó a Elena con un beso fugaz en la mejilla que pareció una formalidad y se sentó directamente a la mesa. En ese momento, su atención estaba completamente absorbida por la pantalla de su smartphone. Su pulgar se movía rápidamente, desplazándose por la pantalla. De vez en cuando, sonreía levemente o fruncía el ceño, reaccionando a algo en el mundo virtual. Un mundo que no incluía a Elena. Elena había preparado una cena sencilla, sopa de pollo y unas croquetas. La comida aún humeaba en los platos, sin tocar. La presencia de doña Isabel en la casa transformaba la dinámica de sus cenas, ya de por sí silenciosas, en algo tenso. Doña Isabel salió de la habitación de invitados, ya cambiada con una elegante bata de seda. Se dirigió a la mesa con paso firme, trayendo consigo un aura de autoridad que llenó la habitación al instante. En su mano, sostenía una hoja de papel doblada. Javier, deja el móvil. Quiero hablar del evento de mañana, dijo doña Isabel con firmeza mientras se sentaba en la cabecera de la mesa, la posición que siempre reclamaba cuando estaba de visita. Javier bajó el móvil a regañadientes, pero no lo dejó lejos. La pantalla seguía encendida, mostrando un chat de grupo. Sí, mamá. ¿Qué pasa? Elena ya me ha contado lo de la comida familiar de última hora. Mejor que ya lo sepas. He hecho una lista con el menú. Doña Isabel deslizó el papel que llevaba hacia Elena. El papel se deslizó por la superficie lisa de la madera y se detuvo justo delante del plato de Elena. Elena desdobló el papel con manos ligeramente temblorosas. La caligrafía de doña Isabel, elegante y firme, llenaba la página. No era solo una lista, era una enciclopedia de exigencias. Los ojos de Elena se abrieron como platos al leer los detalles. Menú para 30 personas. Plato principal. Cordero asado al estilo de Segovia. Mínimo 2 piernas de cordero lechal. Tiene que quedar tierno por dentro y con la piel crujiente. Gambas al ajillo. Usar gambones frescos no congelados. Con su guindilla y bien de ajo. El aceite tiene que estar hirviendo al servirlas. Croquetas caseras de jamón ibérico. Unas 100 unidades. La bechamel tiene que estar cremosa. No puede ser un masacote. Y el rebozado fino y crujiente. Nada de comprarlas congeladas. Ensaladilla rusa. Las patatas y zanahorias cortadas en dados pequeños y perfectos. La mayonesa, casera por supuesto. Postre, tarta de Santiago. Comprada en la pastelería del mercado de San Miguel, pero tienes que ir a primera hora para que sea del día. Elena sintió que el oxígeno de la habitación disminuía. Releyó la lista una y otra vez, esperando que sus ojos la hubieran engañado. 2 piernas de cordero, 100 croquetas caseras, todo hecho desde cero, sola, en menos de 24 horas. Isabel. La voz de Elena apenas se oyó, ahogada por el sonido de la lluvia. Carraspeó para aclararse la garganta. Isabel, este menú es muy elaborado y todo requiere mucho tiempo de preparación. Solo las croquetas llevan horas para que la masa enfríe bien. Doña Isabel la miró con una ceja levantada. ¿Y qué? Ese es tu trabajo. ¿Crees que agasajar a la familia es un juego? Somos una familia respetada, Elena.
Si el menú es solo gazpacho y tortilla de patatas, ¿dónde queda mi reputación? No es eso, Isabel. Pero el tiempo es muy justo. Si tuviera ayuda, quizás, pero estoy sola. Otra vez con las excusas, cortó doña Isabel bruscamente. Se inclinó un poco hacia adelante. Precisamente porque estás sola, tienes que organizarte bien. Esta noche preparas todas las bases. Pela las patatas. Haz la bechamel de las croquetas. Adoba el cordero. Así mañana solo tienes que cocinar. Doña Isabel señaló el primer punto de la lista con su dedo índice de uña rojo brillante. Las croquetas son la clave. No quiero que uses bechamel de bote. El sabor es diferente, artificial. Tienes que hacerla tú. Se giró para mirar a Javier, que había estado escuchando en silencio, aunque sus ojos seguían desviándose hacia el móvil. Javier, mañana no te vayas tan temprano a la oficina. Ayuda a tu mujer a levantar pesos o lo que sea. Pon unas botellas de agua a enfriar. Doña Isabel volvió a mirar a Elena. Y escúchame, Elena, empieza a cocinar de madrugada. No te retrases. Quiero que el cordero esté en el horno antes de las 9, para que se haga lentamente. No quiero verte oliendo a ajo cuando lleguen los invitados a las 2. Elena sintió una desesperación inmensa. Se giró hacia Javier, mirándolo con una súplica en los ojos. Una mirada que gritaba pidiendo ayuda, esperando que su marido abriera la boca y dijera: «Mamá, eso es demasiado para Elena o mamá. Mejor pedimos un catering si es tan precipitado». Javier sintió la mirada de su esposa. Finalmente, dejó el móvil, aunque todavía al alcance de la mano. Miró a Elena, luego a su madre, y de nuevo a Elena. Había duda en sus ojos, pero esa duda fue rápidamente sofocada por el deseo de evitar un conflicto con su madre. Javier suspiró lentamente. Sin mirarla directamente a los ojos, dijo con tono cansado: «Bueno, Elena, organízate como puedas. Mamá solo quiere lo mejor para la comida de mañana». El corazón de Elena se hundió. No era una defensa, era una claudicación. Javier cogió entonces su cuchara y empezó a remover la sopa en su plato. Mientras miraba la sopa, añadió la frase que fue el último clavo en el ataúd de las esperanzas de Elena esa noche. «Y por favor, Elena, asegúrate de que todo esté bueno esta vez. Que no se repita lo de la paella de Navidad. Me dio mucha vergüenza con tía Carmen y tío Carlos que tu comida estuviera así. Tienen un paladar muy fino». Elena se quedó inmóvil. Miró al hombre que se suponía que debía protegerla. El hombre que prometió ante el altar honrarla. Esa noche, bajo la lúgubre luz del comedor y la mirada vigilante de su madre, Javier había elegido su bando, y Elena, una vez más, estaba sola en el lado opuesto, un lado frío y solitario. «De acuerdo, Javier. De acuerdo, Isabel», dijo Elena finalmente. Su voz sonaba extraña en sus propios oídos. Plana, vacía, sin emoción. Elena se esforzará para que todo sea perfecto. Doña Isabel sonrió satisfecha. «Así me gusta. Esa es la nuera que quiero. Venga, a cenar, que la sopa se enfría». Empezaron a comer en un silencio sepulcral, roto solo por el tintineo de las cucharas contra los platos de cerámica. Elena se llevaba la sopa a la boca, pero no podía saborear nada. Tenía la lengua dormida, igual que su corazón. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, como si representara la tempestad que empezaba a agitarse en el pecho de Elena. El reloj de pared del salón marcaba las 9 de la noche, pero para Elena, esa noche se sentía mucho más tardía y pesada. La lluvia afuera aún no daba señales de amainar. El agua del cielo seguía cayendo sobre la sierra madrileña con una intensidad constante, creando una orquesta natural que debería ser relajante, pero que esa noche sonaba como una burla a su destino. Dentro del imponente chalet, las luces principales ya se habían apagado para ahorrar electricidad, otra de las reglas de doña Isabel. Solo la luz de la cocina y la del pasillo permanecían encendidas tenues. Javier había subido al dormitorio principal en la segunda planta hacía media hora, quejándose de sueño después de un largo día de trabajo y con el estómago lleno de la sopa de Elena. Dejó a su mujer sola en la planta baja, enfrentándose a la logística de la batalla del día siguiente. Elena estaba de pie en medio de la espaciosa cocina. Frente a ella, sobre la fría isla de granito negro, se extendía el campo de batalla que debía conquistar esa misma noche. Montones de bolsas de la compra que un recadero de confianza de doña Isabel había traído esa tarde, porque Javier estaba demasiado cansado para llevar a Elena a comprar, y doña Isabel no quería molestarse. Ahora esperaban ser procesadas. Había un ligero olor a marisco de las gambas frescas. Ese olor se mezclaba con el aroma a tierra mojada de la lluvia, creando una combinación que le revolvía un poco el estómago a Elena. Miró las 2 enormes piernas de cordero lechal. Aquellas piezas de carne rosada parecían devolverle la mirada, desafiándola a transformarlas en un asado de primera clase,
digno del paladar de la realeza de doña Isabel. Elena suspiró profundamente. El vaho de su aliento era visible en el aire frío de la cocina. Se arremangó las mangas de su pijama de algodón fino. Comenzó el ritual de autotortura. Cogió un cuchillo grande y pesado, sujetándolo con manos que se sentían rígidas. Tac, tac. El sonido del cuchillo contra la tabla de cortar de madera rompió el silencio de la noche. Empezó a hacer incisiones en la carne para introducir los ajos y el romero. Debían ser precisas. Cada corte era una muestra de obediencia. Cada gesto, una forma de devoción no apreciada. Su mente divagaba hacia la conversación de la cena, el rostro indiferente de Javier, sus ojos fijos en la pantalla del móvil y sus hirientes palabras. Asegúrate de que esté bueno, no salado como la última vez. La frase resonaba en su cabeza, girando como un disco rayado. Ni una palabra de agradecimiento por estar dispuesta a cocinar para 30 personas. Ni una oferta de ayuda para pelar una patata. Solo la exigencia de no avergonzar a su marido. Sus manos seguían trabajando mecánicamente, pero su corazón comenzaba a rebelarse. Recordó su vida antes de casarse. Elena había sido una brillante profesional en una agencia de publicidad en el centro de Madrid. Estaba acostumbrada a liderar equipos, presentar ideas a grandes clientes y ser valorada por su inteligencia. Pero por amor, o lo que ella creía que era amor, lo dejó todo. Se mudó a las afueras, siguiendo a Javier que quería estar cerca de su madre, y poco a poco, su identidad se fue erosionando. De directora creativa a gestora del hogar sin sueldo, sin vacaciones y sin reconocimiento. Se giró hacia la pila de patatas y cebollas para la ensaladilla y la bechamel. Abrió el grifo. El agua de la sierra en una noche de invierno era como el hielo. Cuando el agua tocó la piel de sus manos, sintió como si miles de pequeñas agujas pincharan sus poros. Sus dedos empezaron a ponerse blancos y arrugados, insensibles por el frío. Pero no se detuvo. El deber de una esposa, murmuró para sí misma, repitiendo el mantra que doña Isabel solía recitar. Este es el deber de una esposa. ¿Pero es realmente el deber de una esposa o es esclavitud moderna disfrazada de devoción? El reloj avanzaba hacia las 11 de la noche. La espalda de Elena empezaba a dolerle, un dolor punzante y caliente que se extendía desde la cintura hasta los hombros. Tenía las piernas cansadas de estar de pie sobre el duro suelo de cerámica durante 2 horas sin parar. Acababa de terminar con el cordero. Aún quedaba la bechamel. Miró la montaña de cebollas que tenía que picar. Sus ojos ya le picaban, incluso antes de empezar a cortarlas. Cogió un taburete de madera de un rincón de la cocina y se sentó, exhausta. Empezó a pelar y picar las cebollas. El olor intenso le irritó los ojos, provocando las lágrimas que había estado conteniendo. Finalmente, las lágrimas brotaron, no por el picor de la cebolla, sino por el dolor de la realidad. Lloró en silencio. Sus hombros se sacudían violentamente. Se miró las manos, que ahora olían a ajo y cebolla. Sus uñas, antes siempre cuidadas con una manicura impecable, ahora estaban cortas y ásperas. En esa casa enorme, se sentía cada vez más pequeña. No era la señora de la casa. Era la cocinera gratuita. Era la limpiadora a la que se podía ordenar a voluntad. Era un trofeo de exposición cuya función solo era necesaria cuando había invitados, y que era ignorada en la soledad. De repente, oyó el sonido de unos pasos que bajaban por la escalera. Elena se secó rápidamente las lágrimas con la manga del pijama. Levantó la vista, esperando que fuera Javier, que bajaba sintiéndose culpable y con ganas de ayudarla. Pero quien apareció fue doña Isabel. La mujer llevaba un vaso vacío, al parecer quería un poco de agua. Vio a Elena sentada, rodeada de pieles de cebolla. «Vaya, Elena, ¿descansando?», la reprendió doña Isabel. Su tono no era alto, pero era afilado. «Todavía quedan muchas cosas por hacer. Si te pones a soñar despierta, ¿cuándo vas a terminar? Recuerda, mañana a las 9. El horno tiene que estar encendido para el cordero». Doña Isabel se acercó al dispensador de agua, llenó su vaso y volvió a mirar a su nuera. «No te acostumbres a trabajar despacio. Tía Carmen es muy perfeccionista. Como vea una sola croqueta mal frita, nos lo estará echando en cara toda la vida». Elena miró a su suegra. Hubo una fracción de segundo en la que quiso tirar el cuchillo al suelo y gritar, pero el hábito de obedecer durante 3 años la contuvo. En su lugar, surgió un nuevo mecanismo de defensa. Una máscara. Lentamente, las comisuras de los labios de Elena se elevaron. Forzó una sonrisa muy dulce, pero sus ojos estaban vacíos, tan fríos como el frigorífico de 2 puertas que tenía detrás. Claro, Isabel. No estaba soñando despierta, solo descansaba un momento la espalda,
respondió Elena con una voz extrañamente tranquila. Demasiado tranquila. No te preocupes, lo tengo todo bajo control. Mañana estará todo listo. Doña Isabel pareció un poco sorprendida por una respuesta tan sumisa, sin la más mínima protesta. Asintió, satisfecha. Así me gusta. Sin quejas. Bueno, termina rápido y vete a dormir. No te vayas a quedar dormida mañana. Doña Isabel volvió a subir las escaleras. Elena siguió con la mirada la espalda de la mujer hasta que desapareció en la oscuridad de la escalera. La sonrisa en los labios de Elena se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión plana e inquietante. Volvió a mirar la pila de cebollas. Luego miró el reloj de la pared. Las 11:30 de la noche. Se acabó, susurró. No se refería a terminar de picar cebollas, sino a terminar con todo aquello. Se levantó, sin continuar con su tarea. Se lavó las manos con jabón varias veces hasta que el olor a ajo y cebolla desapareció, o al menos quedó disimulado por el aroma del jabón de limón. Apagó la luz de la cocina, dejando la carne adobada sobre la encimera, sin refrigerar, y las verduras a medio preparar. No le importaba si la bechamel se agriaba para el día siguiente. Ya no le importaba nada. Elena subió las escaleras con paso ligero. Entró en el dormitorio principal. Allí, en la mullida cama king size, Javier dormía profundamente. Sus ronquidos suaves y rítmicos se oían acompasados. Su rostro parecía tranquilo, sin preocupaciones, sin el más mínimo remordimiento de que su esposa pudiera estar todavía luchando contra el frío en la cocina. Elena miró a su marido fijamente. Antes, ese rostro la había enamorado. Ahora, solo le recordaba su soledad. Javier no es malo, pensó Elena. Simplemente es débil. Es un hombre que nunca ha madurado, que se refugia bajo las faldas de su madre y sacrifica a su esposa como escudo. Y para Elena, eso era más doloroso que la maldad manifiesta. Se movió lentamente hacia su lado de la cama y cogió el móvil de la mesita de noche. No se acostó para dormir. Se sentó en el borde de la cama. La luz de la pantalla iluminaba su rostro pálido. Sus dedos abrieron ágilmente una aplicación de viajes. Escribió su destino. Ibiza. Eligió la fecha de mañana, el primer vuelo de la mañana. Quedaba un asiento libre en el vuelo de las 6:30 desde el aeropuerto de Barajas. Sin dudarlo un instante, sin pensar en el saldo de su cuenta de ahorros personal, que llevaba mucho tiempo sin crecer, pulsó el botón de pagar. Transacción completada. La notificación apareció en la pantalla. El billete electrónico estaba emitido. Elena se llevó el móvil al pecho. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina de la libertad. Volvió a mirar a Javier, que seguía roncando. Que aproveche la comida, cariño. Susurró tan bajo que fue casi inaudible. Pediste la perfección. Te daré una perfección que nunca olvidarás. Esa noche, Elena no durmió. Se tumbó de lado, de espaldas a su marido. Sus ojos, bien abiertos, miraban fijamente la oscuridad, esperando el momento adecuado para escapar de la prisión que hasta ahora había llamado hogar. A las 3 de la madrugada, Mirasierra estaba sumergida en un mar de niebla. Después de la intensa lluvia de la noche, la temperatura había caído en picado. Una densa niebla descendió y cubrió la colina, reduciendo la visibilidad en el exterior a casi cero. Los pinos alrededor de la casa solo se veían como siluetas negras y fantasmagóricas, como gigantes acechando en silencio. El silencio a esa hora era absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Dentro del cálido dormitorio con aire acondicionado, la alarma del móvil de Elena vibró. La había configurado en modo vibración, sin sonido, para no despertar al príncipe durmiente que estaba a su lado. En realidad, la alarma no era necesaria. Elena ya estaba despierta, o más bien, nunca se había dormido del todo en los últimos 5 minutos. Sus ojos, cansados pero alerta, captaron inmediatamente el parpadeo de la luz de notificación en la pantalla del móvil. Se levantó lentamente. Sus movimientos eran extremadamente cuidadosos, como los de un gato acechando a su presa. El caro colchón de muelles, por suerte, no crujió. Miró a Javier. Su marido estaba en la fase más profunda del sueño. Su boca estaba ligeramente abierta. La gruesa manta cubría su cuerpo hasta el cuello. A salvo. Elena se bajó de la cama. Sus pies tocaron la suave alfombra de pelo. No encendió la luz de la habitación. Guiándose por la tenue luz de la farola que se filtraba a través de las cortinas, se dirigió al vestidor. Dentro del espacioso armario, no cogió una maleta grande. Una maleta grande haría un ruido estrepitoso sobre el suelo. Cogió una bolsa de viaje de lona, de tamaño mediano, y una pequeña maleta de cabina cuyas ruedas estaban recubiertas de goma para amortiguar el sonido. Empezó a meter sus cosas. No todas, solo lo esencial. Un par de cambios de ropa informal,
un vestido de playa, pantalones cortos, camisetas finas, gafas de sol y un sombrero de ala ancha. Dejó toda la ropa formal, los vestidos de cóctel y los trajes de chaqueta que doña Isabel la obligaba a usar en los eventos familiares. Dejó atrás su identidad, como la señora de Javier. Solo se llevó su identidad como Elena. Cogió su cartera, pasaporte y DNI de un cajón cerrado con llave. También cogió un pequeño joyero, no con las joyas regaladas por su suegra, sino con un collar y un anillo que eran de su difunta madre. Eran los únicos bienes de valor que realmente le pertenecían. Después de hacer la maleta, se cambió de ropa. Se quitó el pijama y se puso unos cómodos vaqueros, zapatillas de deporte, una camiseta blanca básica y una chaqueta de punto gruesa de color gris para combatir el frío de la madrugada madrileña. Se recogió el pelo en una práctica cola de caballo. Elena se miró en el espejo del armario. La mujer en el espejo parecía pálida. Las ojeras eran evidentes, pero había un brillo en sus ojos. El brillo de alguien que acaba de cortar las cadenas que la ataban. Salió del vestidor con sus bolsas. Se detuvo un momento al lado de la cama de Javier. Sintió un extraño impulso de despertarlo, de gritarle a la cara y vomitar toda la decepción acumulada durante 3 años. Pero Elena sabía que sería inútil. Javier no lo entendería. Solo intentaría apaciguarla con promesas vacías o, peor aún, llamaría a su madre para que la sermonease. No. Irse sin despedirse era el mensaje más poderoso. Elena dejó su anillo de casada sobre la mesita de noche, justo al lado del móvil de Javier. El leve tintineo del metal contra el cristal de la mesa sonó estridente en los oídos de Elena, pero Javier no se inmutó. Con paso firme salió de la habitación. El pasillo de la segunda planta estaba a oscuras. Elena bajó las escaleras muy despacio. Cada escalón parecía una mina terrestre lista para explotar si pisaba en falso. Creak. Uno de los escalones de madera crujió suavemente. El corazón de Elena pareció detenerse. Contuvo la respiración. Aguzó el oído en dirección a la habitación de invitados de la planta baja, donde dormía doña Isabel. Silencio. Solo el goteo del agua de lluvia sobrante de un canalón. Elena suspiró aliviada y continuó su camino. Llegó a la planta baja. Tenía que pasar por la cocina para llegar a la puerta lateral del garaje, la ruta de escape más segura, ya que la puerta principal tenía bisagras pesadas y ruidosas. Al pasar por la cocina, ralentizó el paso. Vio el caos que había dejado la noche anterior. El cordero empezando a oscurecerse por la oxidación, las pieles de cebolla esparcidas por el suelo, el cuchillo abandonado. Esa escena debería haberla hecho sentir culpable como ama de casa. Pero extrañamente se sintió satisfecha. Era el monumento a su rebelión. Que doña Isabel viera esa cocina tal como estaba. Que la reina de Mirasierra viera que, sin las manos de Elena, su palacio no era más que un edificio desordenado. Elena rebuscó en su bolso. Sacó un post-it amarillo y un bolígrafo. Pegó la nota en la puerta del enorme y brillante frigorífico. Escribió un mensaje corto, claro, y sin remordimientos. Un mensaje que sería una bomba de relojería al amanecer. Después, abrió la puerta lateral con la llave de repuesto que siempre llevaba. El aire de la madrugada la golpeó en la cara. Frío, húmedo y con olor a niebla. Afuera, la niebla era tan espesa que apenas podía ver la puerta principal, a 20 metros de distancia. Elena arrastró su pequeña maleta por el jardín mojado. El rocío le empapó los bajos de los vaqueros. Un monovolumen negro, un BTC que había pedido hacía 10 minutos. Ya esperaba frente a la entrada del complejo con las luces de emergencia, parpadeando débilmente en medio de la niebla. El conductor, un hombre de mediana edad, pareció sorprendido al ver a una mujer salir sola de una casa tan grande a las 3 de la mañana arrastrando una maleta. «Buenos días». «¿Al aeropuerto? ¿A la T4?» preguntó el conductor cuando Elena subió al coche. «Sí, por favor». «Un poco rápido si puede», respondió Elena mientras cerraba la puerta. El sonido de la puerta al cerrarse sonó como un sello que clausuraba su pasado. El coche empezó a descender lentamente por las sinuosas calles de la urbanización. Elena no miró hacia atrás. No vio el imponente chalet que se hacía cada vez más pequeño hasta desaparecer, engullido por la espesa niebla. Dentro del cálido coche, Elena sacó su móvil. Cobertura 5G a tope. Abrió el grupo de WhatsApp de la familia. El grupo que incluía a Javier, doña Isabel, tía Carmen y docenas de otros parientes que hoy invadirían su casa. Su dedo se detuvo sobre el botón de salir del grupo. Pero se detuvo. No. Aún no era el momento. Quería ver el caos. Quería ser una espectadora en primera fila cuando estallara el drama. Quería ver sus mensajes de pánico cuando se dieran cuenta de que su cocinera gratuita había desaparecido. En su lugar mantuvo presionado el botón de encendido del lateral del teléfono. La pantalla se volvió negra. Apagar.
Elena apoyó la cabeza en el reposacabezas del coche. Cerró los ojos. Por primera vez en 3 años, sentía los hombros ligeros. No había lista de menús, no había órdenes de doña Isabel, no había el rostro decepcionante de Javier. A través de la ventanilla, Madrid aún dormía bajo un manto de niebla, pero en el corazón de Elena, el sol acababa de empezar a salir. Se dirigía a Ibiza, a la libertad, y no volvería a mirar atrás. «Buenos días, nuevo mundo», susurró al cristal empañado. Las agujas del reloj en la habitación de doña Isabel marcaban las 4:30. Afuera, el cielo de Madrid seguía oscuro, dejando un rastro de noche que se negaba a marcharse. El sonido del primer autobús de la EMT comenzó a oírse a lo lejos, subiendo por la colina. Su sonido ascendía a través de la densa niebla de Mirasierra, rompiendo el silencio helado del barrio de élite. Doña Isabel se estiró lentamente bajo su grueso edredón con olor a lavanda. Abrió los ojos y miró el alto techo de la habitación de invitados. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, todavía con restos de la crema de noche. Su mente se centró inmediatamente en una cosa: el aroma. Esperaba que, al abrir la puerta de su habitación, su nariz fuera recibida por una sinfonía de aromas que abrieran el apetito. El olor de la cebolla y el ajo pochándose lentamente, el perfume del romero y el tomillo, y el rico olor del cordero empezando a asarse en el horno. En su imaginación, Elena debía haberse levantado a las 3 de la mañana. Su nuera estaría sin duda ocupada en la cocina, con un delantal sucio y el sudor perlando su frente, removiendo la bechamel para que no se pegara. La imagen de su nuera trabajando duro le producía una satisfacción particular a doña Isabel. Para ella, era la prueba de la obediencia, una señal de respeto de la joven a la mayor, de la nuera a la suegra. Era el orden natural del mundo. Doña Isabel se levantó, se lavó la cara con agua tibia del grifo de su baño y rezó sus oraciones matutinas con devoción. En sus plegarias, pidió que el evento de hoy fuera un éxito. Se imaginó los elogios que recibiría de tía Carmen y el resto de la familia. «Ay, Isabel, la comida en tu casa siempre es espectacular». «Oh, qué bien has educado a tu nuera. Qué trabajadora». Esas fantasías elevaban su ego hasta el cielo. Al terminar, se arregló. Se puso su bata de seda favorita y se echó un chal de pashmina sobre los hombros, porque el aire de la mañana era excepcionalmente frío, más de lo normal. Salió de la habitación llena de confianza. Sin embargo, en cuanto abrió la puerta y salió al pasillo de la planta baja, frunció el ceño. Silencio. No se oía el crepitar del aceite caliente. No había el tintineo de una espátula contra una sartén. No se oía el sonido de un cuchillo cortando sobre una tabla. La casa estaba en un silencio sepulcral, como si estuviera vacía. Solo se oía el suave zumbido del frigorífico. Y lo más extraño, no olía a comida. El aire de la casa era frío, y olía a crudo. Había un ligero rastro de olor a cebolla en el aire, pero no el delicioso aroma de un guiso en marcha. «Elena», llamó doña Isabel en voz baja. Su voz resonó ligeramente en el pasillo vacío. No hubo respuesta. Un mal presentimiento comenzó a recorrerle la nuca. Quizás Elena se ha quedado dormida. «Ah, estos jóvenes de hoy en día», pensó con enfado. «Les pides que madruguen un poco, y es un mundo». Doña Isabel aceleró el paso hacia la cocina, preparada para soltar una larga reprimenda para levantarle el ánimo, o más bien, el miedo, a su nuera. Los pasos de doña Isabel se detuvieron en seco en el umbral de la cocina. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se entreabrió por la sorpresa. La escena ante ella no era la de una cocina bulliciosa y cálida, sino la de una instalación de caos congelado. La luz de la cocina estaba apagada. La tenue luz de las farolas del jardín, que se colaba por el gran ventanal, revelaba una visión de terror para una perfeccionista como doña Isabel. Sobre la isla, las piernas de cordero que había comprado la víspera yacían en una fuente, al aire. Su color ya no era rosado y fresco, sino que se había vuelto de un marrón apagado por la oxidación de toda la noche. Pequeñas moscas de la fruta revoloteaban sobre ellas. Al lado, las gambas crudas esperaban en un bol. Las patatas y las cebollas estaban esparcidas sobre la encimera. Algunas peladas, otras enteras, con las pieles tiradas por el suelo. El cuchillo de cocina estaba tirado de cualquier manera cerca del fregadero, como si su dueña lo hubiera arrojado. Ningún fuego estaba encendido. Las grandes ollas seguían apiladas, limpias y frías, en su estante. «¡Elena!», gritó doña Isabel. Esta vez, su voz fue un chillido agudo que rompió el silencio de la madrugada. «Elena, ¿qué es todo esto? ¿Dónde estás?». No hubo respuesta. Solo el eco de su propia voz rebotando en las frías paredes de mármol. Doña Isabel entró furiosa en la cocina.
Pateó una piel de cebolla sin darse cuenta. Encendió la luz de la cocina bruscamente. La luz blanca e intensa iluminó el cadáver de una preparación culinaria fallida. Se acercó al frigorífico, con la intención de buscar la bechamel o algún otro preparado que pudiera estar dentro. Pero su mano se detuvo al ver un post-it de un amarillo brillante pegado torcido en la puerta de acero inoxidable. Doña Isabel entrecerró los ojos para leer la caligrafía que reconoció como la de su nuera. La letra era pulcra, firme y decidida. No era la letra de alguien con pánico o prisas. Lo siento. Vuestra cocinera ha dimitido. Que aproveche. La sangre de doña Isabel hirvió al instante. Su rostro se puso rojo como un tomate, en contraste con la pashmina blanca que llevaba. Sus manos temblaron al arrugar la pequeña nota hasta hacerla una bola. Descarada. Sisió. No era desagradecida. Sin perder tiempo, se dio la vuelta y corrió hacia las escaleras. Subió los escalones con la respiración agitada, sin importarle sus viejas rodillas que empezaban a dolerle. Tenía que despertar a Javier. Su hijo tenía que saber el comportamiento intolerable de su mujer. ¡Javier! ¡Javier! ¡Despierta! Doña Isabel aporreó la puerta del dormitorio principal con los puños. Dentro de la habitación, Javier se despertó de un sobresalto. Su sueño sobre una presentación exitosa en la oficina se desvaneció al instante. Parpadeó, confundido por el alboroto. La voz de su madre sonaba a pánico y furia. «Sí, mamá. ¿Qué pasa?», respondió Javier con la voz ronca de recién levantado. Palpó el lado de la cama a su lado, con la intención de sacudir el hombro de Elena para que abriera la puerta. Su mano solo tocó la sábana fría. Javier se giró. Vacío. La almohada a su izquierda estaba todavía perfectamente colocada, sin la hendidura de una cabeza, como si nadie hubiera dormido allí en toda la noche. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Recordó que anoche Elena le había dado la espalda al dormir. «Javier, abre la puerta». El grito de su madre era cada vez más histérico. Javier saltó de la cama, tambaleándose un poco, todavía medio dormido. Abrió la puerta. Doña Isabel estaba allí de pie, con una expresión aterradora, una mezcla de ira, pánico e incredulidad. «¡Tu mujer, Javier! ¡Tu mujer se ha fugado!», gritó doña Isabel directamente a la cara de su hijo. «¿Eh? ¿Fugado? ¿Cómo que fugado, mamá? A lo mejor ha ido al mercado». Javier intentaba pensar con lógica, aunque su cerebro aún procesaba la información con lentitud. ¿Al mercado? ¿Qué mercado ni qué nada? Mira esto. Doña Isabel le arrojó el post-it arrugado al pecho a Javier. Ha dejado la cocina hecha un desastre, la carne pudriéndose, no ha cocinado nada, y escribe una nota de dimisión como si fuera una criada. Javier recogió el papel, lo desdobló y lo leyó. ¿Vuestra cocinera ha dimitido? Su corazón se aceleró. Se dio la vuelta y corrió de nuevo hacia la habitación. Sus ojos barrieron la estancia. El armario estaba ligeramente abierto. Miró dentro. Faltaba ropa de Elena. La maleta de cabina que normalmente estaba sobre el armario también había desaparecido. Entonces, sus ojos se fijaron en la mesita de noche. Allí, junto a su móvil que se estaba cargando, había un pequeño objeto brillante que reflejaba la luz de la lamparilla. El anillo de boda. La alianza de oro blanco con un pequeño diamante yacía allí, fría y solitaria. Javier cogió el anillo con manos temblorosas. Pesaba 1 tonelada, como si contuviera el peso de la decepción de Elena durante los últimos 3 años. «Elena», susurró Javier. Doña Isabel entró en la habitación y vio a Javier sosteniendo el anillo. Lejos de entristecerse, su rabia se intensificó. «¿Lo ves? No te respeta en absoluto como marido. Deja el anillo de boda tirado solo porque le pides que cocine. Menuda niña mimada. Débil». «Mamá, cállate», espetó Javier. De repente, doña Isabel se quedó en silencio, sorprendida de que su hijo le gritara. En toda su vida, Javier nunca le había levantado la voz. Javier cogió su móvil. Intentó llamar al número de Elena. El número al que llama está apagado o fuera de cobertura. Javier lo intentó una y otra vez. WhatsApp. Un solo tic gris. La foto de perfil había desaparecido. El estado. En blanco. O lo había bloqueado o Elena había cortado toda comunicación. Javier se sentó abatido en el borde de la cama. Miró el reloj de la pared. Las 4:45. En poco más de 9 horas, llegarían 30 miembros de la familia. La tía Carmen, la cotilla, el tío Carlos, el crítico, los primos, adictos a presumir en redes sociales. Todos llegarían con el estómago vacío, esperando el legendario cordero asado y las croquetas caseras. Y lo único que había abajo era carne cruda que empezaba a oler mal y cebollas sin pelar.
¿Y ahora qué hacemos, Javier? La voz de doña Isabel volvió a ser exigente, rompiendo la desesperación de Javier. Los invitados llegan a las 2. Tía Carmen ya ha escrito en el grupo diciendo que ya están preparándose para salir del hotel. Tienes que asumir tu responsabilidad. No quiero pasar vergüenza. Javier se pasó las manos por el pelo, frustrado. ¿Qué responsabilidad, mamá? Elena se ha ido. ¿Quién va a cocinar todo eso en 9 horas? Tú podrías. Doña Isabel lo fulminó con la mirada. ¿Cómo que yo? Ya soy mayor. Se me resiente el reuma si estoy mucho tiempo de pie. Busca una solución. Llama a un catering. Haz algo. No te quedes ahí parado como un idiota. El ambiente de la mañana, que debería haber sido tranquilo y pacífico, se había convertido en un pequeño infierno en Mirasierra. Afuera, el sol empezaba a asomar tímidamente por el horizonte. Sus rayos iluminaban lentamente la niebla. Pero para Javier y doña Isabel, esa mañana se sentía más oscura que la medianoche. La cocina de abajo no solo estaba fría físicamente, sino que había congelado su sentido común. Una catástrofe social estaba en cuenta regresiva para su explosión. A las 2 de la tarde, el sol estaba en lo alto, brillando con una fuerza implacable, como si quisiera secar los restos de la lluvia de la noche anterior y, de paso, quemar la vergüenza que se vivía en el chalet de Javier. La fría niebla de la mañana se había evaporado hacía tiempo, reemplazada por un calor incipiente mezclado con un sofocante vapor de pánico. El ambiente dentro de la casa podría definirse con una palabra: anarquía. Desde las 6 de la mañana, Javier y doña Isabel habían intentado todo tipo de rescates, o más bien, intentos de tapar el escándalo. Javier había llamado a no menos de 15 caterings de Madrid, desde los más exclusivos hasta los de comida casera para llevar de barrio. El resultado fue nulo. Lo siento, señor, es domingo y puente. Tenemos todo reservado desde hace 2 semanas. Uf, con tan poca antelación. Para un menú para 30 personas necesitamos al menos 3 días de aviso. Podríamos, sí, pero solo menús individuales de pollo asado, y no podrían estar listos hasta las 4 de la tarde. ¡Las 4 de la tarde! Los invitados estaban citados a las 2 para comer. Era imposible dejarlos morir de hambre durante 2 horas. Doña Isabel, que normalmente parecía una reina, ahora estaba desaliñada. El cardado ligeramente torcido, el sudor perlado en su cuello. Iba y venía por el salón, maldiciendo cada vez que Javier colgaba el teléfono con cara de desesperación. «¿Pero cómo es posible, Javier? ¿No hay nadie en todo Madrid que pueda asar un cordero?», le espetó. «Mamá, el cordero tarda horas en hacerse. Ningún catering tiene 2 piernas de lechal listas un domingo por la mañana, excepto los asadores», replicó Javier, empezando a perder los estribos por el estrés. «Pues ve y cómpralo en un asador. No abren hasta la 1, mamá. Y los buenos del centro ya tendrán todo reservado. Además, el sabor no es el mismo que el de la comida casera que le prometiste a tía Carmen». Su discusión fue interrumpida por el sonido de un claxon en la puerta. Pip, pip. A Javier casi se le sale el corazón por la boca. Espió a través de la cortina. Un monovolumen blanco con matrícula de Barcelona se detenía frente a la puerta, seguido de 2 todoterrenos y una berlina Mercedes. Ya está. El pelotón de fusilamiento había llegado. La familia de tía Carmen, el tío Carlos y el séquito de primos de Barcelona y Sevilla llegaron puntuales, con altas expectativas y el estómago vacío tras el viaje desde el hotel. «Estoy muerto», susurró Javier. Su rostro estaba pálido como el papel. Doña Isabel cambió de expresión al instante. En cuestión de segundos, se puso su máscara de anfitriona feliz, se arregló el pelo, se ajustó el chal y forzó una sonrisa, aunque sus ojos delataban el pánico. «Javier, abre la puerta. Recíbelos. Que no se te note el pánico. Diles que el catering se ha retrasado por el tráfico», susurró doña Isabel, improvisando una excusa. «¿Y la comida, mamá? La mesa está completamente vacía», susurró Javier histéricamente. Sobre la lujosa y larga mesa de comedor solo había una pila de platos vacíos, cubiertos y 5 cajas de botellas de agua mineral que Javier acababa de comprar en el supermercado de la esquina. «Hazlo y punto», lo empujó doña Isabel. Con paso pesado, Javier se dirigió a la puerta principal. La abrió justo cuando tía Carmen, una mujer cuyo estilo era aún más extravagante que el de doña Isabel, con unas enormes gafas de sol y un bolso de marca, bajaba del coche. «Hola, Javier, cariño», exclamó tía Carmen con su característica voz chillona. «Madre mía, qué tráfico hay los domingos para salir de Madrid. Menos mal que salimos temprano. ¿Dónde está tu mujer? ¿Dónde está Elena? Tengo unas ganas de probar sus croquetas. Las últimas que hizo estaban deliciosas, aunque la paella de aquella vez le quedó un poco salada, jajaja».
La risa de tía Carmen sonó como una sentencia de muerte en los oídos de Javier. Tía Carmen, bienvenido, tío Carlos. Pasa, por favor. Pasad. Javier los fue saludando uno a uno. Tenía las manos frías y sudorosas. El primer grupo de unas 20 personas entró en la casa. Admiraron la arquitectura, elogiaron la frescura del aire, y naturalmente, su instinto los llevó hacia el comedor. Ahí fue donde comenzó el desastre. Tía Carmen se detuvo frente a la mesa. Se bajó las gafas de sol hasta la punta de la nariz y contempló la vasta extensión de madera. Vacía. Solo botellas de agua. No había fuentes calientes, ni el aroma a cordero, ni el vapor del arroz. Oye. Tía Carmen se giró hacia doña Isabel, que estaba rígida junto a una columna. Isabel, ¿cuál es el concepto? ¿Buffet invisible o estamos haciendo una dieta de grupo? Se oyeron algunas risas incómodas de los primos. El ambiente se enrareció. Doña Isabel se adelantó, con una sonrisa temblorosa. Ah, Carmen, ¿qué cosas tienes? Es que ha habido un pequeño problema técnico en la cocina. La bombona de butano explotó. Digo, se acabó de repente. ¿Y Elena? Elena no se encuentra bien. Vaya, ¿no era Elena la que cocinaba? Interrumpió el tío Carlos, con su voz grave y autoritaria. Ayer en el WhatsApp dijiste que Elena iba a preparar un cordero especial. No he desayunado en el hotel a propósito, Isabel. Sí, tío, ese era el plan, se apresuró a decir Javier, intentando salvar a su madre, que empezaba a tartamudear. Pero Elena se ha puesto muy enferma esta mañana, con vómitos, así que se canceló la cocina. ¿Enferma? Tía Carmen enarcó sus cejas perfectamente dibujadas. ¿Y dónde está ahora? En la cama. ¿Quieres subir a verla? Pobrecita. La nuera favorita enferma justo el día del evento. Javier entró en pánico. No, tía, es contagioso. Una gripe muy fuerte. Mejor que descanse. Tía Carmen miró a Javier y a doña Isabel alternativamente. Su agudo instinto para el cotilleo detectó inmediatamente que algo no cuadraba. Vio el sudor en la sien de Javier. Vio los ojos huidizos de doña Isabel y vio la cocina al fondo, oscura y limpia. Demasiado limpia para una casa que supuestamente iba a tener una gran celebración. Ya veo, murmuró tía Carmen. Su tono de voz pasó de alegre a inquisitivo. ¡Qué lástima! Con las ganas que teníamos de venir. ¿Y entonces qué comemos? ¿Galletas con agua mineral? La puya fue muy directa. El rostro de doña Isabel se enrojeció de vergüenza. Hemos pedido comida, tía. No tardará en llegar, mintió de nuevo Javier, aunque la aplicación de reparto a domicilio seguía buscando un repartidor disponible debido a la alta demanda de la hora de la comida. ¿Comida a domicilio?, exclamó una de las primas, que estaba en el sofá con el móvil. ¡Ay, primo Javier! ¿En una comida familiar vamos a comer de restaurante? Y se supone que era para celebrar el regreso de tía Carmen del crucero. Empezaron los susurros. Tanto presumir de ricos y no son capaces de agasajar a los invitados. Pobre Elena. Seguro que la tienen tan presionada que ha acabado enfermando. Bah, seguro que han discutido suegra y nuera. Mira qué cara de vinagre tiene doña Isabel. Esas voces zumbaban como abejas en los oídos de Javier. Se sentía insignificante. En su propia casa, delante de toda su familia, estaba siendo humillado. Vio a su madre, ahora sentada en un rincón del sofá, rodeada de otras tías que fingían simpatía pero que en realidad la estaban interrogando. Doña Isabel, la reina de Mirasierra, había perdido su corona. No podía responder a la avalancha de preguntas sobre el menú, sobre Elena, sobre la falta de preparación. Solo podía sonreír con amargura y secarse el sudor de vez en cuando. A las 15:30, la comida que había pedido Javier finalmente llegó. No era un lujoso buffet, solo 30 menús del día de un asador cercano cuyo sabor era bastante mediocre. Los invitados comieron con desgana. Las bandejas de poliestireno se abrieron sobre la mesa de madera de teca que valía miles de euros. Una escena deprimente y llena de contrastes. Bueno, menos es nada, comentó el tío Carlos mientras desenvolvía su cubierto de plástico. Aunque esto parece más la comida de la oficina que una celebración familiar. Javier se retiró a la terraza. No soportaba ver las caras de decepción. No soportaba oír las falsas disculpas de su madre. Se metió la mano en el bolsillo y sacó el móvil. Abrió la galería y miró una foto de Elena de hacía un año. En la foto, Elena sonreía sinceramente. Aún no había sombra de agotamiento extremo en sus ojos. ¿Dónde estás, Elena?, susurró frustrado. Hoy me has destrozado de verdad. Pero en el fondo de su corazón, Javier sabía que no era Elena quien había destrozado el día. Elena solo se había retirado de unas ruinas que llevaban mucho tiempo agrietadas.
Y ahora, el falso edificio de orgullo de la familia de Javier se había derrumbado sobre ellos. Dentro, se oyó de nuevo la voz de tía Carmen, esta vez más fuerte. «Oye, Isabel, ¿por qué hay pieles de cebolla en el suelo de la cocina? ¿No decías que estaba todo limpio? ¿Dónde está tu asistenta?» Javier cerró los ojos. El caos en Madrid acababa de empezar, y el día aún era largo. El reloj digital del móvil de Javier marcaba las 16. Habían pasado 2 horas desde la tragedia del almuerzo de menús del día, pero a Javier le parecieron 2 siglos. Fuera de este estrecho baño de invitados, el murmullo de la familia todavía se oía. No era el bullicio alegre de una comida familiar exitosa, sino un zumbido de quejas, indirectas y susurros que herían los oídos. Javier estaba sentado sobre la tapa cerrada del inodoro. Había cerrado la puerta con pestillo, la única fortaleza que le quedaba en su propia casa. Aquí, en este espacio de 2x2 metros revestido de frío mármol, podía respirar un momento sin tener que ver la mirada decepcionada de tía Carmen o el rostro rojo de su madre conteniendo la vergüenza. Se miró en el espejo del lavabo. Estaba hecho un desastre. Tenía los ojos rojos, el pelo revuelto de tanto pasarse los dedos por él. Frustrado. Su cara camisa de marca parecía arrugada. El cuello ya no estaba rígido. Parecía un perdedor que acababa de sufrir una derrota aplastante en una gran apuesta. Y de hecho, sentía que había apostado el orgullo de su matrimonio y había perdido. Su mano volvió a coger el móvil que estaba en el borde del lavabo. La pantalla tenía una pequeña grieta en la esquina inferior derecha, probablemente de cuando buscaba caterings con pánico esa mañana. Desbloqueó la pantalla con dedos temblorosos. Volvió a intentar llamar a Elena. Llamada número 101. El número al que llama. Javier colgó antes de que la operadora terminara. Odiaba la voz de esa mujer. Era un recordatorio constante de que su esposa le había cortado el acceso, de que Elena, la mujer que durante 3 años siempre había estado ahí, siempre dispuesta, siempre obediente, ahora era inalcanzable. «Qué cruel eres, Elena», le susurró a su propio reflejo. «Solo por pedirte que cocines, me humillas así delante de toda la familia». Una pequeña parte de su corazón sabía que no era solo por pedirle que cocine. Su conciencia le gritaba que esto era la acumulación de miles de pequeños momentos en los que había fracasado como marido. El momento en que dejó que su madre criticara cómo Elena barría. El momento en que se quedó callado cuando su madre comparó la cocina de Elena con la de la vecina. El momento de anoche cuando prefirió la pantalla de su móvil a mirar los ojos cansados de su esposa. Pero su ego masculino herido todavía buscaba una justificación. Pero no hacía falta huir como una niña pequeña. ¿No podíamos hablarlo? De repente, el móvil en su mano vibró violentamente, una y otra vez. Trrr, trrr, trrr. El corazón de Javier dio un vuelco. ¿Sería Elena? ¿Le estaría devolviendo la llamada? Miró la pantalla a toda prisa. Su esperanza se desvaneció al instante. No era una llamada, eran notificaciones de WhatsApp. Cientos de mensajes entrando a la vez hicieron que el móvil se colapsara un poco. Todos venían de la misma fuente. El grupo de WhatsApp Familia García. El grupo que normalmente solo contenía stickers de buenos días, vídeos graciosos o felicitaciones de cumpleaños, ahora estaba explotando. Javier tragó saliva. Un mal presentimiento se encendió como una sirena de ambulancia. Con vacilación, abrió la aplicación verde. En la parte inferior de la conversación se acababa de enviar una foto. La remitente. Elena. Los dedos de Javier se congelaron sobre la pantalla. Elena no había salido del grupo familiar y acababa de enviar algo. Javier tocó la foto para ampliarla. La imagen era nítida, brillante y llena de color. Un contraste brutal con el ambiente gris de la casa de Javier. En la foto, se veía a Elena relajada en una cama balinesa junto a la playa. El cielo detrás de ella era de un azul intenso, sin una sola nube. El mar brillaba bajo el sol tropical. Elena llevaba unas grandes gafas de sol que reflejaban la sombra de una palmera. Llevaba un sombrero de paja de ala ancha y un vestido de verano de un naranja brillante que hacía que su piel pareciera radiante. No había rastro de cansancio en su rostro, ni ojeras. Sus labios dibujaban una amplia sonrisa que parecía increíblemente libre. En su mano derecha, sostenía un coco frío con una pajita. Al fondo, se veían tablas de surf y un letrero borroso que decía calabaza. Y debajo de la foto, un pie de foto breve escrito por Elena. Corto, conciso, pero con un poder destructivo mayor que una bomba atómica para la familia García. Desayuno tranquilo, sin órdenes de hacer 100 croquetas, sin fecha límite de madrugada, sin inspecciones de polvo en el suelo. Lo siento, tía Carmen y tío Carlos. La cocinera suplente se ha tomado unas vacaciones para disfrutar de la vida. Que aproveche la comida. Espero que el pollo asado esté crujiente,
Damar sintió que la sangre se le iba del rostro. Se le aflojaron las piernas. Volvió a desplomarse sobre la tapa del inodoro. Esto no era una simple huida, era una declaración de guerra abierta. Elena no solo se había ido, sino que había humillado a Javier y a doña Isabel delante de toda la familia, digitalmente. Había abierto las puertas de su cocina, de su matrimonio, para que todos pudieran fisgonear. Las frases orden de hacer 100 croquetas e inspecciones de polvo exponían sin tapujos el trato de doña Isabel durante todo este tiempo. Fuera del baño se hizo un silencio repentino. Las conversaciones cesaron de golpe. Javier supo que en ese momento todos en el salón estaban mirando sus móviles. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, y entonces llegó la explosión. «Dios mío, mirad esto». La voz chillona de tía Carmen atravesó la puerta del baño. «Isabel, mira a tu nuera. Está en Ibiza, en Calabaza». «¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde?» La voz de doña Isabel sonaba aterrada. «Aquí, lee el pie de foto. Sin órdenes de hacer 100 croquetas». «Por Dios, Isabel, ¿le pediste que hiciera croquetas ella sola para todos nosotros?», preguntó tía Carmen. Su tono ahora era una mezcla de asombro y juicio. «Con razón se ha fugado», se oyó la voz de Rina, la prima de Javier, conocida por no tener pelos en la lengua. «¡Estás loca, tía Isabel!». En pleno siglo XXI, pedirle a tu nuera que haga 100 croquetas sola de madrugada. Ni un catering te coge un pedido así de un día para otro. No es así, es su deber como esposa. Intentó defenderse doña Isabel, pero su voz sonaba débil, acorralada. ¿Deber? ¿Qué deber, Isabel?, cortó esta vez la voz grave del tío Carlos. Nos dijiste que estaba enferma con una gripe terrible, vomitando. Y resulta que está perfectamente, bebiéndose un coco en la playa. Nos has mentido a todos. Has estado encubriendo que tu nuera no te soporta. ¡Sas! Javier se tapó los oídos con las manos. No soportaba oír cómo juzgaban a su madre de esa manera. Pero por otro lado sabía que su madre se lo merecía. Y lo que era peor, sabía que pronto le tocaría a él. ¿Dónde está Javier? ¡Javier!, gritó el tío Carlos. «Sal de ahí, no te escondas como un cobarde». La puerta del baño fue golpeada con fuerza. Javier respiró hondo, intentando reunir los restos de valor que le quedaban. Quitó el pestillo y giró el pomo con la mano sudorosa. En cuanto se abrió la puerta, fue recibido por 20 pares de ojos que lo miraban fijamente. Sus miradas eran variadas, algunos con ira, otros con lástima, otros con desprecio y algunos conteniendo una risa burlona. Doña Isabel estaba sentada en el sofá, con el rostro pálido, los ojos vidriosos fijos en la pantalla de su propio móvil. Estaba en shock. La imagen de suegra ideal y familia armoniosa que había construido durante años se había derrumbado con un solo mensaje de WhatsApp. «Javier», el tío Carlos se plantó frente a él con las manos en las caderas. «Explícate. ¿Es verdad que tu mujer se ha fugado porque la obligasteis a ser la cocinera de este evento?». Javier agachó la cabeza. No se atrevió a mirar a su tío a los ojos. «Sí, tío. Lo siento. Lo siento mucho». El tío Carlos negó con la cabeza. «Eres un hombre, Javier. El cabeza de familia. ¿Cómo puedes permitir que traten a tu mujer como a una sirvienta y quedarte callado hasta que huya a Ibiza?». Pensé que podría, tío». «Normalmente no se queja», respondió Javier en voz baja. Una defensa que sonaba estúpida incluso para él mismo. «Normalmente no se queja porque se lo estaba guardando todo», espetó Rina con sarcasmo. «Y ahora ha explotado». «Bien por ella. El pie de foto es genial. Que aproveche el pollo. Te juro que si fuera yo, también me habría largado». «Rina, cuida esa boca», le gritó doña Isabel. Las lágrimas empezaron a brotarle. Se sentía atacada por todos lados. Solo quería educarla para que fuera una esposa fuerte. «Fuerte no significa esclavizada, Isabel», replicó tía Carmen con frialdad. Ya no le interesaba el drama. Se le había quitado el apetito. El hambre se había convertido en asco. Cogió su bolso. «Vámonos, Carlos. La comida es un menú del día frío y el ambiente está caldeado. No me apetece». «Espera, Carmen. No os vayáis todavía», intentó retenerla doña Isabel, extendiendo la mano hacia el brazo de su hermana. Tía Carmen la apartó con un gesto suave pero firme. «No, Isabel, arregla primero los problemas de tu casa. Ya tienes una edad. ¿Y tú, Javier?». Tía Carmen señaló a Javier con su dedo índice. «Ve a buscar a tu mujer y pídele perdón. Como te pida el divorcio por culpa de unas croquetas, serás el hazmerreír de toda la familia durante generaciones». Uno a uno, los invitados comenzaron a marcharse, sin besos de despedida. Salieron con caras largas, susurrando y lanzando miradas de reojo a Javier y a doña Isabel.
Los motores de los coches se encendieron uno tras otro, abandonando el amplio aparcamiento. En 10 minutos, el chalet volvió a estar en silencio. Un silencio más profundo que antes. Un silencio doloroso. Ahora solo quedaban Javier y doña Isabel en el salón, desordenado con las bandejas de comida y los vasos de plástico. La basura esparcida. Doña Isabel sollozaba en el sofá. No era un llanto de tristeza, sino de rabia y vergüenza. Esa Elena. Lo ha hecho a propósito para humillarme. Ya verá cuando vuelva. Javier miró a su madre. Por primera vez, no sintió lástima. Sintió hastío. Miró el desorden de la habitación, luego volvió a mirar la foto de Elena en su móvil. La sonrisa de Elena en la foto parecía tan real. «No va a volver, mamá», dijo Javier de repente con voz plana y fría. Doña Isabel levantó la cabeza. «¿Qué quieres decir?» «No va a volver si sigues así». «Si seguimos así». Javier se guardó el móvil en el bolsillo. Se dirigió a las escaleras. «¿A dónde vas?» «Recoge todo esto primero», le ordenó doña Isabel. Su reflejo de dar órdenes resurgió. Javier se detuvo en el primer escalón. No se giró. «Me voy a dormir». «Recógelo tú». «Tú querías la fiesta». Javier subió, dejando a su madre boquiabierta en medio del caos, acompañada por la sombra de Elena sonriendo desde la pantalla de un móvil, disfrutando de un coco frío en una isla lejana. Pasaron 3 días muy lentamente en la casa de Mirasierra. La casa parecía un barco fantasma a la deriva en un mar de silencio. Desde el incidente del almuerzo del desastre, doña Isabel se había encerrado principalmente en su habitación. Se declaró en huelga de hambre, o más bien, su orgullo le impedía bajar a la cocina porque no había nadie que le cocinara. Solo salía de vez en cuando a por agua, con el ceño fruncido, negándose a hablar con Javier. Mientras tanto, el estado de la casa empeoraba por momentos. Sin el toque de Elena, el chalet, que normalmente brillaba, se convirtió en un nido de polvo en poco tiempo. El suelo de mármol empezó a verse opaco. La basura de las bandejas de comida del domingo seguía amontonada en el cubo de la cocina, que ya rebosaba, esparciendo un olor agrio que atraía a hormigas y moscas. Pero la vista más aterradora estaba en el fregadero de la cocina. Una montaña de platos sucios, los platos de Javier, los vasos de doña Isabel, la olla de hervir fideos instantáneos, porque era lo único que Javier había sabido cocinar en 3 días. Todo se apilaba sin orden, con restos de salsa y comida empezando a secarse y a enmohecer. Nadie quería ceder y fregarlos. Doña Isabel sentía que era tarea de una esposa o de una subordinada. Javier se sentía demasiado cansado y deprimido para tocar un estropajo. El propio Javier parecía un zombi. Se había cogido 3 días de baja por enfermedad en la oficina. No se había afeitado. Su camisa estaba arrugada y tenía unas ojeras negras y profundas. Durante 3 días, su único trabajo había sido monitorizar el Instagram y el WhatsApp de Elena. Elena no lo había bloqueado en Instagram. Javier podía ver sus historias. Elena comiendo marisco en un chiringuito. Elena en un spa en el campo. Elena de compras en un mercadillo hippie. Cada publicación era una nueva puñalada en el corazón de Javier, y un recordatorio de lo inútil que era sin su mujer. En la tarde del tercer día, llegó una notificación al móvil de Javier. No era otra foto de vacaciones, sino un mensaje de texto de Elena. El primer mensaje privado desde que se fue. Aterrizo en Barajas a las 17. Recógeme si quieres que vuelva a casa. Si a las 17:30 no estás, cojo el AVE a casa de mis padres en Sevilla y no volveré a Madrid. Javier leyó el mensaje a las 16:15. Saltó del sofá como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Sin ducharse, solo lavándose la cara y cogiendo las llaves del coche, salió corriendo de casa. Condujo a través del atasco de la tarde madrileña como un loco. Se saltó semáforos en ámbar. Adelantó autobuses de forma temeraria. No podía llegar tarde. La amenaza de irse a Sevilla sonaba muy seria. A las 17:10, Javier llegó a la zona de llegadas de la T4. Entró corriendo. Con la respiración agitada, sus ojos buscaban frenéticamente la figura que tanto extrañaba. Y allí estaba ella, Elena, de pie junto a una columna, esperando tranquilamente. Su aspecto era muy diferente al de la Elena que había visto por última vez en la cocina con un pijama viejo. Elena llevaba una blusa blanca holgada, pantalones anchos de lino de color beige y unas gafas de sol apoyadas en la cabeza. Su piel estaba un poco más morena, exótica, quemada por el sol de Ibiza. Su rostro estaba fresco, sus mejillas sonrosadas de forma natural. Irradiaba un aura de felicidad, en total contraste con Javier, que parecía un vagabundo de clase alta. Javier aminoró la marcha y se acercó con vacilación. La culpa, la añoranza y el miedo se mezclaban en su pecho. «¡Elena!», la llamó en voz baja.
Elena se giró, lo miró de arriba a abajo. No había sonrisa en sus labios, solo una mirada plana y analítica. ¿Qué pintas llevas, Javier? ¿Cuántos días hace que no te duchas?, comentó Elena con calma. A Javier no le importó. Abrazó a su mujer con fuerza, sin importarle que su olor a sudor pudiera molestarla. Lo siento, perdóname, Elena, perdóname, no te vayas otra vez. Estoy perdido sin ti. La casa es un desastre, mi madre es un desastre, todo es un desastre. Elena no devolvió el abrazo, pero tampoco lo rechazó. Dejó que Javier desahogara sus emociones por un momento. Después de unos segundos, le dio una palmadita en la espalda. «Suelta ya, Javier. ¡Qué vergüenza! La gente nos mira». «Y hueles fatal», dijo Elena con firmeza. Javier la soltó, con los ojos húmedos. «Volvemos a casa, ¿vale? Te prometo que cambiaré, te lo prometo». «Ya veremos», respondió Elena escuetamente. Cogió su maleta de cabina. «Vamos al coche. Quiero ver el campo de batalla que dejé atrás». El viaje de vuelta a Mirasierra fue incómodo. Javier intentó iniciar una conversación, preguntarle por Ibiza, pero Elena solo respondía con monosílabos. ¿Bien? ¿Calor? Bueno. Era como si Elena estuviera construyendo un muro de cristal entre ellos. Un muro que solo podría derribarse con acciones, no con palabras vacías. Cuando llegaron a casa, ya era de noche. Javier le abrió la puerta a Elena. En cuanto se abrió, un olor desagradable los recibió. El olor a basura mezclado con el aire húmedo de una casa mal ventilada. Elena entró y encendió la luz del salón. Sus ojos barrieron la escena. Polvo en la consola, la alfombra torcida, los cojines del sofá por el suelo. Luego se dirigió a la cocina. Se quedó quieta, contemplando la montaña de platos sucios que empezaba a atraer moscas. Doña Isabel oyó el ruido del coche y bajó de su habitación. Su rostro seguía agrio, pero había un destello de alivio en sus ojos al ver a Elena. Sin embargo, su orgullo le impidió saludar primero. «Vaya, ¿ya has vuelto de tus vacaciones?», dijo doña Isabel con sarcasmo desde la escalera. ¿Satisfecha de haber avergonzado a la familia? Javier contuvo la respiración. Temía que Elena explotara o se diera la vuelta y se fuera de nuevo. Elena se giró lentamente para enfrentarse a su suegra. No agachó la cabeza con miedo, como solía hacer. Miró a doña Isabel directamente a los ojos. Su barbilla se alzó con confianza. «Muchísimo, Isabel». «Gracias por preguntar», respondió Elena con calma. Doña Isabel se quedó atónita. «Tú. Basta». La cortó Elena levantando una mano. «No he vuelto para discutir. Y desde luego no he vuelto para fregar esa pila de platos podridos». Elena señaló la montaña de platos sucios con el pulgar. Se situó en el centro de la habitación entre Javier y doña Isabel. «Estoy dispuesta a volver a vivir en esta casa. Estoy dispuesta a seguir siendo la esposa de Javier. Pero hay condiciones». La voz de Elena resonó con claridad en el salón. «Y esto no es una negociación, es un ultimátum». Javier asintió rápidamente. «¿Qué condiciones, Elena? Dímelas». «Lo que sea». Elena sacó su móvil y abrió las notas que había escrito en el avión. 1. Elena levantó un dedo. «A partir de mañana contratamos a una asistenta que venga por las mañanas. Su trabajo será barrer, fregar, lavar la ropa y los platos. No volveré a tocar una escoba o una fregona en esta casa tan grande yo sola. Su sueldo saldrá del dinero mensual de Javier, no de mi dinero para la compra». Doña Isabel intentó protestar. «Pero una esposa debe». 1. Repitió Elena con un tono más fuerte cortando a su suegra. «¿Estás de acuerdo o pido un Cabify al aeropuerto ahora mismo?» Javier entró en pánico. «De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Mañana mismo busco una agencia. Mi sueldo da de sobra». 2. Elena levantó 2 dedos. «Si vuelve a haber un evento familiar en esta casa, una comida, una celebración, lo que sea, contrataremos un catering. Solo cocinaré si me apetece cocinar, no porque me lo ordenen. Y cocinaré para mi marido y mis futuros hijos, no para alimentar a todo un regimiento gratis». Javier miró a su madre. Doña Isabel parecía a punto de explotar. Tenía la cara roja, pero recordó los comentarios mordaces de tía Carmen y tío Carlos. Sabía que su posición era débil. «Vale. Vale. Catering», murmuró Javier. 3. Elena miró a Javier fijamente. Su mirada se suavizó un poco, pero seguía siendo firme. «Y esto es lo más importante. Si tu madre me critica, me lanza una indirecta, o me compara con otras personas, en público o en privado, tú, Javier, tienes que abrir la boca. Tienes que defenderme. No te quedes callado mirando el móvil. No te hagas el sordo». Elena se acercó un paso a Javier. «Necesito un marido, Javier. No una estatua».
Si no puedes ser un escudo para tu propia mujer, ¿para qué quiere un marido? Un silencio tenso llenó la habitación. Javier miró los ojos de su esposa, vidriosos pero fuertes. Vio a la mujer que amaba casi escaparse de sus manos por su propia cobardía. Una vergüenza inmensa lo invadió. No la vergüenza por las indirectas de la familia, sino la vergüenza por haber fracasado en proteger a la persona más valiosa para él. Javier cogió la mano de Elena y la apretó con fuerza. Se giró hacia su madre. «Mamá», dijo Javier, con la voz temblorosa pero por primera vez firme. «Estoy de acuerdo con todas las condiciones de Elena. Contrataremos a una asistenta y usaremos caterings. Y por favor, no seas tan dura con Elena. Si no puedes respetarla, quizás, sea mejor que nos mudemos a un piso de alquiler». Los ojos de doña Isabel se abrieron de par en par. La amenaza de mudarse era un as que Javier nunca había sacado en toda su vida. Su hijo obediente finalmente había sacado las garras. Doña Isabel vio la determinación en los ojos de su hijo y su nuera. Se dio cuenta de que había perdido. Los tiempos habían cambiado y ya no podía gobernar como una reina feudal. Doña Isabel suspiró profundamente. Sus hombros se hundieron, como si el peso de su orgullo se hubiera desvanecido. Apartó la mirada hacia el suelo. «Haced lo que queráis», murmuró en voz baja. Su voz sonaba vieja y cansada. Yo voy a descansar. Me duele la cabeza de ver esos platos sucios». Doña Isabel se dio la vuelta y subió lentamente a su habitación. No era una disculpa, pero era una bandera blanca, una señal de rendición. Y para Elena, eso era suficiente por ahora. Cuando doña Isabel se fue, Javier volvió a mirar a Elena. «Entonces, ¿qué hacemos con los platos sucios, Elena?» «Huelen fatal». Elena sonrió levemente. Cogió su bolso. «Como he dicho, mañana buscamos a la asistenta. Déjalos ahí una noche más. No se van a escapar». «¿Y qué cenamos? Tengo hambre». «Solo he comido fideos instantáneos en 3 días», se quejó Javier lastimeramente. «Anda, cámbiate. Salimos a cenar», propuso Elena con naturalidad. «Me apetece un buen chuletón, y pagas tú como multa por haber llegado tarde a recogerme». Javier soltó una carcajada de alivio, la primera en 4 días. Volvió a abrazar a Elena, esta vez durante más tiempo. «A la orden, jefa. Lo que sea por ti». Esa noche, el chalet de Mirasierra seguía desordenado. La cocina seguía sucia, pero el ambiente ya no era frío. Había una nueva calidez que estaba creciendo. Una calidez nacida del valor de decir no, y del valor de luchar el uno por el otro. Elena sabía que su lucha no había terminado. Doña Isabel seguramente tendría alguna recaída en el futuro, pero al menos ahora sabía que Javier estaba a su lado, no detrás de su madre. Y ese era un precio justo por un billete de avión a Ibiza. Fin.